Reflexiones con Roberto Claudio. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Ya estamos aquí, como habíamos anunciado, en esto que es Reflexiones con Roberto Claudio, con la entrevista de nuestro gran amigo, el doctor Cándido Simón, veterano, jurista, experto en una serie de leyes que vamos a manejar en el día de hoy y sobre todo nos satisface sobremanera. Es un jurista que nosotros podríamos vincular o señalar, no sé si invento algo raro, como el jurista social. Con Cándido usted puede tratar todos los problemas sociales y él siempre está al día. Muy buenas tardes, Cándido. ¿Cómo están las cosas? Buenas tardes. Aquí alegres porque el virus a raíz del cambio de gobierno parece que ha cambiado de ruta. Eso es una buena noticia. Esa es buena. Digo el presidente. Una de las cosas que siempre me gusta cuando entrevisto a Cándido es que tú lo puedes tratar de todos los problemas que nos están aconteciendo. No le hables solamente de leyes, que sabe de todos los problemas. Él lo maneja todo. Gracias, hermano. Doctor, mire, estamos viendo, luego de la asunción al poder de esta nueva administración, no habíamos tenido la oportunidad de tratar, pero hemos estado observando que en algunos aspectos este gobierno fue un gobierno como que coincidió, respondió, como decía la gente, a estar en sintonía, poniendo el oído en el corazón del pueblo. Y ahí está el gobierno que el pueblo quería. No sé si a usted le parece lo mismo, pero esa es la impresión que yo tengo. Ese es el gobierno que el pueblo quiere, ahí lo tiene. Y comenzó dándole este gobierno todo lo que el pueblo había pedido. Sin embargo, hay algunos puntitos que como que no están coincidiendo, porque ahora hay unas leyes de alianza público-privada que está no está sintonizando. Ahora hay una gran cantidad de personas que están pidiendo empleos y no se les pueden dar los empleos, y en fin. Barájeme esa, ¿cómo usted ve que marcha este arranque de la administración del licenciado Luis Abinader? Mira, yo pienso que el presidente se va a pasar ensayando hasta diciembre y que la gente van a esperar, lo estamos esperando porque primero es un gobierno nuevo, segundo son gobernantes nuevos, son funcionarios con poca experiencia en gestión, comenzando por él, que recién llegó al Palacio Nacional, no había sido presidente nunca antes. Diferente así fue el caso de Hipólito Mejía, fue el caso de Leonel Fernández o el caso de Danilo Medina, que ya han sido presidentes. Y consecuentemente la gente está en espera de que él desarrolle, y no creo que vaya a desarrollar de aquí a diciembre. Ya a partir de enero será cuando se podrá comenzar a evaluar cuál es la ruta, pero en este momento lo que está haciendo son visitas y continúa, digamos que asumiendo promesas, pero ya ahora tiene que tomar decisiones. Ahora, con respecto al partido, a su partido, que hay gente desesperándose, fíjate que no son mayoría, pero hay sectores que están estallando porque votaron por él y la gente asume que el Estado es un centro de empleo y no necesariamente así, es un centro de servicios. Consecuentemente, cuando sale un partido político, los que entran asumen que deben sacar a los que están y resulta y designarlos a ellos. Ahora, hay áreas que no se puede porque hay funcionarios y empleados que son de carrera. Consecuentemente, un cambio de gobierno o de partido en el gobierno no implica necesariamente que el presidente lo pueda todo, porque hay normas que no lo permiten. Por ejemplo, en el área del Ministerio Público, de Fiscalía, los fiscales que están de titulares van a continuar siendo fiscales titulares. Por ejemplo, la fiscal del Distrito Nacional fue ascendida en gestión anterior, pero ya es una funcionaria de carrera. Consecuentemente, no pueden sacarla de ahí por el hecho de que haya un cambio de gobierno, como pasó, por ejemplo, en el año 2000, que el primer decreto que emitió Hipólito Mejía cuando llegó al Palacio Nacional fue cancelar a todos los fiscales del país. Este no puede hacerlo porque estos son fiscales de carrera. La gente no puede sacarla pura y simple, diríamos. No. Pura y simplemente. Pero incluso en el área diplomática, que vi que el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, que es de todo menos diplomático, porque el diplomático es aquel que le pasa la mano en la cabeza a un perrito, le dice, qué lindo perrito, mientras busca un objeto de golpearlo.
pero el nuevo ministro es un hombre frontal y un diplomático no debe ser frontal. Entonces, él tomó decisiones ahí que van a crear la situación porque hay diplomáticos de carrera y sustituyó muchísima gente, entre los que hay gente que son de carrera y no podía sustituirlo. Eso va a implicar demandas para atrás y posiblemente hasta reintegración. Es lo mismo que pasa, por eso te digo, en otras áreas. Hay carrera administrativa, hay funcionarios y empleados o servidores públicos de la administración pública de ministerios que no pueden sacarlo por el hecho de que haya un gobierno nuevo o que haya un ministro distinto, salvo aquellos que según la ley son de alta confianza del presidente de la República, que en esos casos la ley dice expresamente que son de libre nombramiento y remoción. De manera que eso es bueno que la gente lo tenga presente. Ahora, de modo que el presidente no puede cancelar a todos los que están en el gobierno porque sean o hayan sido del PLD y designar gente del PRM porque sean acólitos allegados a él, porque la ley en muchos casos se lo prohíbe. Y si queremos un presidente democrático, lo primero que tiene que hacer es respetar la ley. Ahora, en los demás aspectos, yo pienso que él está practicando, va ensayando a ser presidente, y por ahora las medidas que ha tomado en términos generales han sido aceptables y conforme a las promesas que hizo en campaña. Mira un asunto, doctor. Un tema que ha estado en la palestra en los últimos días, que parece ser... ¿Puedo tomarme un cafecito, verdad que sí? Bueno, tómeselo que ya la taza mía se agotó. Mire, un tema que ha estado, la gente lo ha seguido con mucha atención, es la conformación de la Junta, de la nueva Junta Central Electoral, que debe accionar tan pronto concluyan las funciones de la actual, que tengo entendido debe ser como a comienzo de año, por ahí, del próximo año. Y hay ese mare magnum en que si debemos escoger personas que tengan vinculación con partidos, que si no debemos, etcétera, que si se hace como antes, que si no se hace como antes. A mí particularmente me hubiese gustado que una persona como usted, con dominio de todo en ese aspecto, pudiera estar en la Junta Central Electoral. Yo entiendo que un hombre, Roberto Claudio, entiende que un jurista como Cándido Simón y otros que han sido propuestos puede estar en la Junta Central Electoral. Entonces, personas así, ahí veo, por cierto, que hay un politólogo que ha sido propuesto y yo entiendo que sí, que es un hombre muy cosa. Entonces, ¿qué le parece a usted que está ocurriendo alrededor de todo esto? ¿Y qué entiende usted que es lo que debería ocurrir? Mira, la propuesta de campaña del presidente Luis Abinader puede que a la Junta Central Electoral, a la Cámara de Cuentas y a la Procuraduría General de la República debían ir personas no militantes en términos partidarios. Él habló de independientes, pero se refiere a independencia partidaria, político-partidaria. Mira, la experiencia, yo soy del criterio siguiente, aunque no tengo militancia política y no convenga decir lo que voy a decir a continuación, pero hay que ser honesto. Yo creo que ser miembro de un partido político no es necesariamente pecaminoso. El hecho de que usted sea miembro de un partido político no significa, no le puede considerar ni tratar como si fuera miembro de una banda criminal, y menos los que son políticos, y el presidente lo es. De manera que cuando se sube el discurso de la propuesta de que sean personas que el criterio sea no militancia partidaria, no me parece un enfoque correcto, porque hay dentro de los partidos políticos gente con muchísima calidad, capacidad, y cuando han desempeñado funciones han demostrado independencia. Voy a darle un ejemplo. Jorge Subero Isa fue presidente de la Suprema Corte de Justicia. Jorge Subero Isa siempre lo vincularon al Partido Reformista, porque incluso un hermano suyo fue ministro de Obras Públicas en un gobierno de Balaguer. Sin embargo, a nadie se le puede ocurrir que Jorge Subero Isa obedeció instrucciones de Balaguer. De hecho, tomó decisiones en la Suprema Corte de Justicia que implicó confrontación con él. Hubo ocasiones en que también tuvo confrontaciones con el mismo Leonel, y hubo ocasiones en que la tuvo también posiciones distintas y encontradas con Hipólito Mejía, porque Jorge Subero Isa tuvo mucho tiempo en la Suprema Corte de Justicia. Y Julio Aníbal Suárez fue juez de la
Suprema Corte de Justicia y fue un excelente juez. Sin embargo, él pertenecía al partido político de Max Puig. Consecuentemente, el hecho de que usted milite en un partido político no significa necesariamente que vaya a ser dependiente o no de ese partido. Ahora, los criterios en consecuencia deben ser otros. Que tenga un historial de honestidad, que tenga capacidad y que sea una persona con integridad y conocimiento de causa, que eso es lo que garantiza la independencia. Ser independiente es una decisión. Ser independiente es una decisión. Y la independencia es en ocasión de la toma de decisión en la función que usted ocupe. Me parece que deben ser los criterios generales que deben tomarse en consideración, no necesariamente la militancia o no en un partido político, pero ahora entrevistaron a Luis Abinader recientemente y él ratificó que va a impulsar personas que no sean miembros de ningún partido político, y en su partido comentó él que el organismo de dirección habría tomado la decisión de impulsar, evidentemente en el Congreso, personas que no tengan militancia partidaria. Asunto de ellos, pero yo pienso que la independencia no tiene que ver necesariamente con la militancia partidaria. Acontece que a la luz de una serie de cosas que vienen registrándose, nosotros advertimos que el presidente del partido reitera, como usted señala, doctor, la decisión de que sean independientes. El presidente de la organización PRM está conteste con eso. Sin embargo, una gran cantidad, 70 y tanto me parece que de legisladores, también diputados del PRM, acaban de firmar un documento apoyando a un hombre que apenas en campaña pasada era presidente, era miembro de la Junta Central Electoral y activaba políticamente con una persona justamente del PRM, que era Hipólito Mejía, de quien él es uno de sus correligionarios más cercanos. Entonces, así por el estilo de decir, como que uno no encuentra, no advierte que ellos estén acoplando, sino que andan manga por hombro. Esa es la pregunta, la siguiente se la dejo ahí para que el tiempo no nos traicione. También me gustaría que usted me haga una reflexión sobre la problemática de la segunda mayoría en el Congreso, en el Senado de la República. Pero en prima fase, ahora, la problemática de que a lo interno de lo que es la gente del gobierno que está dirigiendo, andan así, están como chocando. ¿Qué le parece esa situación en este comienzo de gobierno? Sí, fíjate, he sabido que Eddie Olivares está siendo postulado, aspira a ser miembro presidente de la Junta Central Electoral, no miembro presidente. Pero lo cierto es que la experiencia ha enseñado que Eddie Olivares, en las funciones que ha desempeñado, las ha desempeñado con cierta pulcritud y significativamente independiente. Esto es, sin embargo, a costa de que él era miembro del PRD. Cuando se forma el PRM, él pasa al área del PRM y milita dentro de ese partido con el sector de Hipólito Mejía. Creo que 114 diputados han firmado un documento, sí, miembro activo, del sector Hipólito Mejía. Creo que 114 diputados han firmado un documento y ha dicho él que le estarían apoyando. A ver qué va a pasar ahora si el PRM lanza una propuesta en contra de esto y sucede lo mismo que pasó en otra ocasión, que en el PRD aprobaron presentar para los miembros de la Junta a Díaz Filpo. Sin embargo, el sector Hipólito Mejía logró colar en el Congreso, en vez de Díaz Filpo, a Eddie Olivares. Por eso fue miembro de la Junta, y como miembro de la Junta, desde mi punto de vista, hizo una buena función. Incluso como el primer fiscal en la provincia de Santo Domingo, que fue el primer fiscal, Eddie Olivares. Pero, sin embargo, esta decisión del PRM que ha anunciado el presidente, en tanto que el sector Hipólito Mejía está apoyando a Eddie Olivares, confronta un componente que manda un mensaje de que ahí no todo el mundo piensa igual. Y probablemente sea el punto de partida, piedra de choque, para una confrontación interna que sería lamentable para el país, porque ellos provienen del PRD.
Y el PRM hay quienes dicen que no es más que el mismo PRD con la última letra cambiada. Y la historia de política del PRD y la historia de gestión gubernamental del PRD es la historia de la confrontación entre ellos mismos. Ojalá que esto no sea sirva como piedra de choque para generar una confrontación a destiempo dentro del mismo PRM, porque entonces el país va a experimentar las consecuencias con un gobierno nuevo, con un presidente nuevo, con una economía camino a la debacle, con el dólar en proceso de implementación, apagones ahora de nuevo, cosas que ya no salían en los titulares de los medios, y además de eso, con un gobierno que recibe una población enferma o temerosa. Todos estamos enfermos o del virus y los que no del miedo al virus. Entonces, el miedo al miedo causa pánico y todos estamos bajo esa tensión. Consecuentemente, ojalá que no sea esta una piedra de choque, de confrontación interna dentro del PRM, entre el sector Hipólito Mejía que existe y que tiene un componente importante del Estado. La alcaldesa del Distrito Nacional es hija de Hipólito Mejía. El ministro de las Fuerzas Armadas es una persona llegada a Hipólito Mejía. Gente cercana. Le están dando todo a Hipólito Mejía, doctor. Gente cercana al propio presidente en Palacio son del sector Hipólito Mejía y sería lamentable que ellos entren en una confrontación innecesaria. Pienso que deben ponerse de acuerdo en esto para ver cómo fluye el asunto en el Congreso, porque si Luis Abinader insiste en la propuesta de candidato independiente, que es una propuesta de campaña y es coherente, que ahora siendo presidente plantea el tema, y Hipólito Mejía, el sector Hipólito Mejía insiste en mantener a Eddie Olivares, eso evidentemente va a generar una confrontación que se va a reflejar en el Congreso. Así es. Y finalmente lo de la segunda mayoría en el Senado. Para el Consejo Nacional de la Judicatura, de la Magistratura, viene una discusión que yo pienso que va a tener que decidirla el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque sin dudas que el partido político, el principal partido político en términos cuantitativos en este momento es el PRM, fue el que ganó las elecciones, pero las elecciones no se ganó solo con la militancia. Hay un voto pasional también, porque hubo un voto de censura al PLD, al gobierno y al propio PLD. De manera que no todo el que votó por Luis Abinader es miembro del PRM, es bueno tener eso en cuenta. El segundo partido, en términos cuantitativos, es el PLD, y el PLD consiguió, a través de la matrícula del PLD, ganaron segunda mayoría de legisladores, de senadores y de diputados. Pero hay ahora senadores y diputados que están yendo desde el Congreso hacia la Fuerza del Pueblo, que es Leonel Fernández, cuyo partido está en tercer o cuarto lugar con relación al PRD. Entonces, como partido, el tema es el siguiente. Cuando un legislador sale de un partido político, se va con su curul. Es decir, la curul no le corresponde al partido político, sino al senador. Ahora bien, ese es un tema. Consecuentemente, esa gente que se fueron del PLD hacia la Fuerza del Pueblo, esos senadores son senadores de la Fuerza del Pueblo, y en este momento en el Congreso, consecuentemente, la Fuerza del Pueblo tiene más senadores que el PLD. Ahora bien, suponga usted que uno de esos senadores muera, renuncie o lo expulsen del Senado por un impeachment. ¿Sabe quién le corresponde postular al candidato a sustituirle? Al partido por el que fueron electos. En este caso sería al PLD. O sea, el senador, si sale del área del curul, entonces lo sustituye el PLD en una terna. De manera que esa es la discusión sin terminación que viene. Hay un precedente que puede tomarse como referente, que es el precedente de Félix Vázquez. Y la discusión es la siguiente, para contextualizar. En el Consejo Nacional de la Judicatura le corresponde un asiento al presidente, entre otros, al presidente del Senado
y a un senador de la segunda mayoría después del presidente del Senado. Pero oiga esta, el presidente del Senado no es del PRM. El presidente del Senado no es del PRM. No. Si se ponen a discutir eso, la mayoría siguiente al presidente del Senado es el PRM. Consecuentemente, podría entonces el PRM decirle, no es la Fuerza del Pueblo y es el PLD que le corresponde ese asiento, sino al PRM, porque el presidente del Senado no es del PRM. Pero como quiera son muchos. Fue parte de un bloque, pero eso es lo que importa retener. Pero en el Senado, el bloque termina, la alianza termina cuando terminan las elecciones. Ya ellos no son parte del bloque. Ahora es el presidente del Senado, es de la, ¿cómo se llama? El partido del señor Estrella. Pero ese señor no es del PRM. El que tiene mayoría en ese sentido, entonces sería el PRM. Lo que importa es que, como usted puede ver, viene un conflicto. Ahora, hubo un precedente con Félix Vázquez, el entonces senador de la provincia de Sánchez Ramírez, y es que el PLD, él fue aliado con el PLD, creo que por el PRD. Entonces, este tema se discutió ahí y el presidente del Senado era Reinaldo Pared, que era del PLD. Félix Vázquez fue aliado por el PRD y ganó una senaduría. Entonces, resulta que ese tema se discutió y finalmente quien se sentó en ese asiento como segunda mayoría fue Félix Vázquez, representando al PRD. De manera que, pero cuando usted busca todas las aristas jurídicas, ninguna le dan una respuesta concreta. Consecuentemente, lo que ha de pasar es que eso lo decida el Tribunal Constitucional, que sabe que interprete la Constitución, porque la Constitución es lo que el último intérprete diga que es. Y eso es el Tribunal Constitucional. Bien, señores, la verdad es que cuando surgen este tipo de cosas, necesitamos de las explicaciones de personas, tal como lo has dicho, que no es necesariamente de ningún partido, como el doctor Cándido Simón, y que además es diestro en el manejo de las leyes. Estas explicaciones las hemos estado viendo de parte de muchísima gente, pero necesitábamos escucharla de una persona como él, que no tiene ningún interés en particular en aquel, ni en este, ni en el otro. Por eso le agradecemos de manera infinita, doctor. Sabemos que tiene compromisos serios y hemos estado haciendo la entrevista tanto deprisa porque tiene unos compromisos, se nos dijo que tiene que irse. Pero de todas maneras, le agradecemos, ¿verdad?, infinitamente el que se haya sacrificado un poco para permitirnos, para poder estar aquí con nosotros. Gracias de nuevo al doctor Cándido Simón por estas explicaciones y estas reflexiones con nosotros. Señores, no hay tiempo para más. Vamos a agradecer nueva vez al doctor Cándido Simón, ¿verdad?, destacado jurista de la República Dominicana, que ha tenido, nos ha complacido en acudir a ofrecernos estos detalles sobre estos temas que son tan controversiales en el seno de nuestra sociedad en este momento. A ustedes les decimos que el próximo sábado, cuando su reloj marque las 12 del mediodía, bueno, pues vamos a estar aquí nueva vez en otro programa similar. Reflexiones con Roberto Claudio. Hasta la próxima. Reflexiones con Roberto Claudio.